Muy buenas tardes a todos los presentes. Les doy la bienvenida en nombre de la Universidad de la Cuenca del Plata a esta clase abierta de la licenciatura en Psicopedagogía de la Cátedra de Práctica Profesional Supervisada. Mi nombre es Eduardo Fracalosi y soy el delegado de la sede regional Uruzucuatiel. El día de hoy vamos a compartir una clase abierta a la comunidad, transmitida a través de nuestro canal oficial de YouTube, para hablar sobre TDAH, el cual es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta actividad fue desarrollada por los alumnos Almirón Agostina, Indavera Magalí, Vera Tamara, bajo la supervisión del docente a cargo, la licenciada Soledad Carici. Es muy interesante esta actividad porque vamos a compartir la experiencia de Lucía Echeverría, quien es licenciada en Relaciones Internacionales, quien va a contar su experiencia personal y familiar referido al TDAH. El nombre de esta actividad se llama Haciendo visible lo invisible. Los dejo con las disertantes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Tamara, soy estudiante de la carrera de licenciatura en psicopedagogía y junto con mis compañeros vamos a estar hablando un poco acerca de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para comenzar voy a comentar que en el DSM-5, el cual es el manual que utilizan los profesionales de la salud mental para diagnosticar los trastornos, este figura como un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Bien. Muy buenas tardes, mi nombre es Magali y voy a continuar mencionando que es fundamental a la hora del diagnóstico de este trastorno tener en cuenta y evaluar los síntomas principales. Entonces, debemos tener en cuenta que debe ser diagnosticado desde una edad temprana, es decir, desde los 7 hasta los 12 años aproximadamente, porque un diagnóstico temprano nos garantiza una ayuda temprana también para la persona. Así también que estos síntomas estén con una intensidad y una frecuencia superior a la esperada para la edad del niño y en la etapa en la que se encuentre. Así también que deterioren, interfieran en gran manera, de una manera significativa en la vida del niño, no solo en lo escolar, en lo familiar y en lo social, sino también al tratarse de una persona adulta en lo laboral también. Después, por último, estos síntomas no pueden ser explicados o causados por otro problema médico. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Agostina y voy a continuar hablando sobre los síntomas. Los síntomas en el TDAH son independientes uno de otros, es decir, que no todos los niños con este trastorno manifiestan los mismos síntomas o con la misma intensidad. Es decir, por ejemplo, que un niño con TDAH puede presentar solamente un síntoma de los nombrados anteriormente. Sin embargo, también se han identificado las causas de este trastorno y también se debe a factores ya sea genéticos o ambientales. Esto se puede producir antes, durante o después del embarazo. Se considera también factores ambientales a lo que serían los traumatismos craneoencefálicos en la infancia, así como también infecciones en el sistema nervioso central, también bajo peso en el nacimiento o el consumo de tóxicos, ya sea alcohol o tabaco, durante el embarazo, digamos. También estudios mostraron, digamos, que la probabilidad de que nazca un niño con TDAH es 5 veces mayor si en la familia, digamos, hubo alguien que padeció este trastorno. Bien, para comenzar a definir o poder plantear los distintos síntomas, podemos empezar con la inatención o desatención. Una persona que posee desatención, podemos decir que tiene un tiempo de atención corto. Es decir, que a la hora de orientarse o disponerse a llevar a cabo una actividad, su atención va a variar. Quizás no permanezca el tiempo necesario atendiendo para poder captar esa información y poder procesarla. Esto va a depender obviamente del caso en particular y singular. No todas las personas son iguales. Entonces,
Podemos encontrar nenes que atiendan por un tiempo largo. Entonces, esto solamente pasa si el tema es de su interés. Así podemos ver niños que por ahí le cuesta un poco finalizar la tarea, también seguir instrucciones o normas, escuchar esas instrucciones. Entonces, hay también veces que en los juegos reglados le cuesta seguirle estas reglas, quizás porque en el transcurso de escucharlas, de atenderlas, no pudieron captarlas. Bueno, otro de los síntomas es la hiperactividad. Esta es la producción de movimientos que no tienen un fin determinado. Por ejemplo, cuando se retuercen constantemente en la silla, pero no solo se ve a nivel motriz, sino también se puede observar en lo verbal, digamos, cuando los niños hablan constantemente, también se puede observar en ellos una actividad mental continua, es decir, que cambian de una idea a otra constantemente, y esto se debe al hambre de estímulos que estas personas presentan, digamos. También se puede observar la hipoactividad, es decir, que los movimientos son más pequeños, minuciosos y persistentes. Esta hiperactividad muchas veces perturba las relaciones con sus compañeros y con los docentes. Luego otro de los síntomas que se pueden encontrar es de impulsividad o falta de control inhibitorio, en donde aquí las características de las personas sería el del actuar sin pensar, por ejemplo, la impaciencia, bajo control de impulsos y también poca tolerancia a lo que sería la frustración. Por ejemplo, en el caso de un niño impulsivo, podría mostrar características negativas, una forma de expresarse negativa, lo cual muestre eso, digamos, a lo que serían las profesoras o los compañeros, y los mismos quizás no deseen pasar tiempo con él, tanto en actividades creativas dentro o fuera de la escuela, así como también los padres de los compañeros no le gustaría que se vinculen con un niño con este tipo de características. Luego, en cuanto a lo que sería la evolución del TDAH, esto depende, digamos, de la etapa por la que se encuentra atravesando el sujeto, ya que, por ejemplo, en lo que sería la infancia, la impulsividad puede ser detectada entre los 3 y 4 años, mientras que la inatención puede ser visualizada entre los 5 y 7 años. También se debe recalcar, digamos, que en esta etapa, en esta edad, los niños suelen tener accidente frecuentemente, así como también trastornos de sueño. Bueno, la detección de este trastorno en las niñas es mucho más difícil o tardía, ya que estas no llaman la atención y no molestan, y son principalmente inatentas, pero suelen internalizar los síntomas y muchas veces derivan en problemas de ansiedad. Otra dificultad en la atención se da en los niños con gran capacidad. Es decir, hay que resaltar que en este trastorno los niños pueden llegar a tener una inteligencia normal a normal alta. Entonces, al ser tan inteligentes, al tener una gran capacidad, los síntomas se compensan. Incluso pueden llegar a transitar la primaria sin ningún tipo de problema. Quizás en la secundaria se podían presentar algunas dificultades, pero no quiere decir que no puedan seguir con otros estudios como ser los terciarios o los universitarios. Sin embargo, en la adolescencia la hiperactividad en cuanto a los movimientos disminuye, pero estos se transforman muchas veces en sensaciones de insatisfacción o de falta de paz. En cuanto a los adolescentes también pueden abandonar alguna actividad que quizás comenzaron hace poco tiempo con entusiasmo, con interés. Y también lo que sería el factor más estable es la impulsividad, adecuándose a lo que sería la edad del adolescente. Este seguirá siendo impaciente, seguirá actuando sin pensar, tendrá baja tolerancia a la frustración, y en este caso también la inatención continuará presente en la mayoría de los casos.
Bien, afectivamente, los adolescentes podrán mostrarse un poco más instables o inmaduros que sus pares. Así también sabemos que la adolescencia en sí es una etapa de crisis, pudiendo presentarse en estos casos también tormentas afectivas, por así decirlo, teniendo y presentando gran ansiedad, irritabilidad, también dificultades en las relaciones sociales, demostrando un pobre autoestima. Así que En la adultez se presentará con características variadas como inquietud, nerviosismo, disconformismo, cambio constante de intereses, por ejemplo, tanto en lo laboral como también en los estudios, impulsividad, inatención, desorganización, no solo en lo laboral, sino también en su vida cotidiana con respecto a sus horarios, porque estas personas a dejar todo para último momento también y en esas ocasiones se le dificulta, por ejemplo, dormir de noche. En lo que serían algunas de las características que se pueden observar dentro de una persona con TDAH, este se puede observar generalmente en personas que tengan una inteligencia normal. En cuanto a lo que sería el nivel motor, las personas con este trastorno suelen presentar dificultades en movimientos simples o complejos, pero que conlleven de una secuencia. En cuanto a las alteraciones, tanto la motricidad fina como la motricidad gruesa, suelen tener muchas dificultades y un claro ejemplo sería en una actividad recreativa, por ejemplo, que al correr se llevan todo por delante, así como también con los objetos, lo puede romper o se los puede caer de las manos, digamos. También se presenta lo que sería una internalización de las normas, un déficit en el mismo, es decir, que no puede comprender correctamente las normas, por ende es usual escuchar que niños con este trastorno suelen ser muy desobedientes. Las personas con TDAH no presentan, si bien un déficit en lo que sería el lenguaje o la memoria, sino más que nada en lo expresivo. si hablamos de las características sociales, podemos decir que si pensamos en los distintos síntomas, obviamente hay que reconocer que van a provocar un gran impacto tanto en la vida del paciente como en la de la familia. Es decir, que va a haber repercusiones en todas las áreas de la vida de ese paciente. Entonces, podemos encontrar niños que tengan dificultades para las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque no pueden tener amiguitos, porque lo aíslan, por la manera en que se comporta, quizás no queda quieto, no respeta el espacio del otro. Entonces, esto genera que lo rechacen. En cuanto a la adultez, por ahí se puede presentar también algunas dificultades en cuanto a la relación en pareja, pero también se debe destacar que pueden insertarse laboralmente, es decir, que pueden conseguir un trabajo y además ser muy buenos en esa labor. En cuanto a las características positivas que se puedan encontrar, se debe comprender principalmente que cada persona, siendo niño o adulto, tiene sus propias características, su propia personalidad, que son únicos, digamos, y que no se debe generalizar algún tipo de comportamiento. A partir de eso, las características que brindemos posteriormente, se debe saber que no pueden estar presentes todas en todos los niños, digamos, con TDAH. Por ejemplo, en lo que sería en la forma de actuar, en el modo de actuar, tienden a realizar actividades que ellos elijan o que les guste, digamos, para realizarlas con entusiasmo. También generalmente son muy espontáneos. También pueden llegar a actuar y pensar muy deprisa y esto los vuelve rápidos y ágiles. Suelen ser muy curiosos en torno a temas que le interesen y pueden tener diferentes puntos de vista de una misma cosa. Y esto muchas veces aporta soluciones originales. En cuanto al trabajo, los adultos con TDAH con frecuencia les resulta difícil poder saberlo todo, entonces se especializan, por ejemplo, en un tema y se destacan en la misma. Muchos muestran gran motivación por aprender sobre algo concreto y llevar a cabo ese proyecto, por más que esto sea largo y complejo, y solamente ocurre cuando son temas que le apasionan. Entonces también presentan gran capacidad para poder aprender algo muy rápido si esto es de su interés. Muchos pueden preferir trabajar bajo presión, ya que tienen la facilidad para realizar varias tareas al mismo tiempo.
En cuanto a la energía, son personas muy enérgicas, de gran actividad, se destacan en los deportes y en las actividades físicas. Es más, pueden hacer y llevar a cabo actividades variadas en un solo día, siempre y cuando su ambiente, es decir, su familia o su entorno, los motivan. Entonces, siempre están haciendo algo porque no toleran el aburrimiento. Estas son personas muy creativas y por lo cual constantemente están utilizando la imaginación para poder resolver los problemas. Muchos niños con TDAH presentan un nivel alto en cuanto a lo que sería la imaginación y la fantasía. Entonces, debido a todo esto, suelen tener gran facilidad en cuanto al desarrollo en actividades que presentan o que llevan gran creatividad. En cuanto a lo que sería el tratamiento, este debe ser individualizado. También se debe enfocar en lo que serían los síntomas por los que se encuentre atravesando el sujeto, así como también su entorno familiar, social y si existen otros trastornos que se encuentren asociados con el mismo. Cuando hablamos de tratamiento en TDAH, hacemos referencia a un tratamiento multimodal individualizado con el fin de disminuir síntomas y reducir complicaciones derivadas del trastorno que puedan tener un impacto negativo tanto en la vida del niño, del sujeto, digamos, como también en su entorno. Este tratamiento implica 3 miradas y se lo conoce también como tratamiento combinado, porque tiene diferentes miradas, diferentes enfoques, uno farmacológico, uno psicológico y uno psicopedagógico, en el cual actúan diferentes profesionales. Bueno, en cuanto a lo que sería el tratamiento farmacológico, este debe de ponerlo un médico, analizarlo un médico especialista. El objetivo principal del tratamiento es poder mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de la disminución de los síntomas centrales. Las consideraciones en cuanto a lo que, para elegir, por ejemplo, el tratamiento farmacológico, el especialista deberá centrarse en lo que serían los síntomas que presenta el sujeto, cómo estaría afectando a su vida personal, así como también a su entorno familiar. También deberá tener en cuenta que debe explicarle a su familia, así como también al paciente, cuáles serían los resultados, cómo se llevará a cabo y estar dispuesto a responder a las preguntas que seguramente la familia y el paciente le van a brindar, digamos. En cuanto también al tratamiento farmacológico, más que nada en lo que sería la infancia o en la adolescencia, podría crear una estigmatización, eh, ya que, por ejemplo, durante la escuela se podría realizar la ingesta de ese medicamento o de los medicamentos y lo podrían visualizar los compañeros, digamos. Bien, otro que forma parte de este tratamiento multimodal es el tratamiento psicológico. Este tiene como objetivo poder ayudar tanto al paciente como a su familia a poder sobrellevar los síntomas del trastorno y el impacto también que este causa en la vida de ellos. Entonces va a intervenir tanto como el paciente y la familia. Generalmente utilizan la terapia cognitivo-conductual, pero eso va a depender de si el TDAH es leve, si también el impacto es mínimo, el impacto en la vida de ellos es mínimo, también si los padres rechazaron el tratamiento por medicación, es decir, el anterior, el farmacológico, y si también los niños son menores de 5 años. Por último, dentro de este tratamiento multimodal también se encuentra el tratamiento psicopedagógico, en el cual nosotros como profesionales realizamos una evaluación psicopedagógica. Para esto es importante o es fundamental la colaboración o la participación de los docentes o también del equipo de orientación escolar. Para intervenir nosotros como psicopedagogos debemos de tener en cuenta, principalmente en la recolección de datos, la información sobre la historia clínica y evolutiva del niño. La evolución del trastorno desde su detección y también si el niño presenta algún problema escolar o familiar. También se debe tener en cuenta la presencia de algún otro trastorno y si este niño o este sujeto tiene alguna necesidad educativa especial, ya que dada su baja productividad en clase, digamos, afecta su rendimiento escolar. Bien,
Planteamos o tratamos de dar sugerencias desde nuestro rol, tanto para la escuela como para el ámbito clínico. Podemos plantear la sugerencia de anticipar, es decir, que nosotros en ese caso trabajamos con el niño su capacidad para poder prepararse a una actividad o una tarea. Más que nada también lo ayudamos a poder llevar a cabo la capacidad de, por ejemplo, hacer un listado de lo que va a requerir una actividad, así no se producen olvidos. Otra sugerencia puede ser la de planificar. Planificar desarrollando la capacidad del niño de establecer distintos pasos o fases para poder llegar a una meta o un objetivo. En esta planificación no solo desarrollamos eso, sino que también lo ayudamos a dividir o fragmentar las actividades, siéndole más sencillo terminar lo que comienza. Luego, otra de las sugerencias podría ser el poder monitorizar, donde esto se podría realizar antes, durante o después de alguna actividad, dependiendo las instrucciones que se le han brindado al niño. Por ejemplo, podría ser luego de realizar alguna tarea, ya con las correcciones, digamos, que él pueda visualizar sus errores y demás para luego poder corregirlos a futuro, digamos. Otra forma, otra sugerencia podría ser la de planificar, donde puedan tener una agenda en el cual allí se tengan anotadas las tareas que les quedan pendientes, así como también las asignaturas de la escuela, los materiales y demás que también deba llevar para toda la semana, digamos. Los niños con TDAH pueden presentar dificultades en la jornada escolar debido a su falta de atención y a su comportamiento, por lo cual se debe establecer una buena rutina con una buena estructura que ayude a diferenciar entre las asignaturas, los profesores, incluso las aulas, para así ayudar al niño a estar a tiempo en clases con los deberes y también con los materiales a utilizar. Esto favorece a que el niño le resulte más sencillo la consecución de las tareas. A la hora de evaluar el aprendizaje, puede ser que los niños con TDAH tengan los conocimientos adecuados, pero se les dificulta adaptarse al formato y al tiempo. Entonces, para esto es sugerible utilizar otros métodos de evaluación, como por ejemplo concederle más tiempo o colocarlo en un lugar lejos de estímulos que los puedan distraer, leer en voz alta las consignas de la evaluación o hacer hincapié en aquellos elementos que puedan causar confusión, digamos, en el examen. Bueno, hoy tenemos como invitada a Lucía Mirri Echeverría. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, recientemente recibida, así que muchas felicitaciones. Y hoy nos está acompañando y nos va a poder contar acerca de su experiencia, cómo es estar diagnosticada o vivir el día a día con el TDAH. Así que le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme y me alegro que hayan elegido este tema. Creo que es un tema que es muy invisible en la Argentina especialmente. Bueno, como vos dijiste, mi nombre es Lucía, tengo 22 años, me diagnosticaron cuando tenía alrededor de 11 años. Mi historia igualmente fue un poco diferente a lo que normalmente ves porque mi mamá es médica psiquiatra y se especializa en el TDAH. Además de que ella también tiene TDAH, junto con todos mis hermanos, somos 5 hijos y todos tenemos TDAH. El TDAH es altamente hereditario, es un 0.8 la probabilidad de heredarlo. Así que bueno, es muy alta y también lo pueden ver en mi estudio de caso cómo funcionó. Pero bueno, nacer en una familia con TDAH es interesante, pero es mejor aún cuando tu mamá se especializa en eso y la verdad es que no me puedo quejar, mi vida no fue
tan difícil como lo pasan un montón de chicos que quizás sus padres no saben ni siquiera que existe algo que se llama TDAH. En mi caso, mi mamá trabajaba con eso todos los días, sabía que yo seguramente lo tenía. Y bueno, y obviamente teníamos un montón de estrategias en mi casa. El TDAH se caracteriza por generalmente una falla en las funciones ejecutivas. Una de ellas, por ejemplo, es organizarse, es planear el tiempo. Mi casa estaba siempre llena de calendarios, mi mamá siempre nos hacía antes, viviendo a 8 cuadras del colegio, yo llegaba media hora antes, porque mi mamá está obsesionada con el tiempo y se ponía muy nerviosa por llegar tarde, porque bueno, generalmente no somos los mejores planeando el tiempo. Y bueno, y la verdad es que tuve muchos recursos y herramientas de chiquita. Lo que sí tuve que fue el mayor obstáculo fue que mi papá no, es médico también, pero él no cree en el TDAH. Por lo tanto, toda esa suerte que tuve, por un lado, de tener la mamá que tenía, un poco que se descompensó porque mi papá estaba súper desacuerdo con que mi mamá me diagnosticara o que me mandara a alguien a verme. Entonces mi papá lo que le dijo a mi mamá era que yo tenía que descubrir mi TDAH sola, lo cual me puso en foja cero, como diría cualquier otra persona que capaz no nació en esas mismas condiciones. Pero bueno, evidentemente después terminé un poco con la ayuda de mi mamá, pero lo terminé encontrando y me diagnosticaron a los 10, 11 años, en un momento en el que empecé a colapsar completamente. Generalmente el diagnóstico del TDAH aparece cuando uno colapsa y aparecen ciertos desafíos en tu vida que uno no está acostumbrado a manejar. Esto puede pasarte, por ejemplo, cuando pasas del secundario a la universidad, ¿no? Ahí empezás a ganar un poco más de independencia de tus padres. Incluso cuando de la primaria y el secundario, que es más o menos cuando me pasó a mí, por ejemplo, tiene 26 años y se dio cuenta recién cuando salió de la universidad y empezó a trabajar en su propio emprendimiento. Y ahí tuvo que realmente era su trabajo y si él hacía algo mal en su trabajo, el trabajo, su empresa no funcionaba. Con lo cual fue un momento para mí, por lo menos a mí pasó de más chica, que me empezó a ir muy mal en la escuela. Pero a mí siempre me iba muy bien, pero estaba muy dispersa y que mis notas eran pésimas, pésimas. Otra cosa que me pasaba era que nunca pude tener amigas. En la escuela siempre sufrí de bullying y la verdad es que eso para mí fue muy difícil porque las relaciones interpersonales, a ver, mucha gente cree que el TDAH es solo un problema de aprendizaje, cuando en realidad el TDAH afecta un montón de áreas de la vida, como es el área social, ¿no? El área de la regulación emocional. Y a mí me costaba mucho manejar mis emociones y no me podía ni defender frente a nadie. Y era muy diferente también en mi manera de pensar, por lo cual no tenía amigas, y de hecho no pude tener amigas hasta que también empecé un poco con la medicación, empecé terapia, empecé a registrar mis emociones y empecé a registrar, que es algo que también nos cuesta mucho. A veces una persona con TDAH capaz puede hablar de sí mismo por horas y capaz alguien te está contando que se le murió un familiar o tiene a alguien enfermo y no te das cuenta. Y capaz puedes seguir hablando de tu vida súper linda. Y obviamente que la gente piensa que en vez de que capaz no te estás dando cuenta y tenés buenas intenciones, piensan que sos egoísta o que no querés escuchar al otro, no querés estar para el otro. Y ni te cuento de cuando te olvidas de un cumpleaños de una amiga, cuando uno tiene TDAH. La medicación en mi vida cambió 360. Yo además tenía sobrepeso en ese momento porque una de las cosas que también acompaña el TDAH muchas veces es la ansiedad. Y yo comía por ansiedad, comía mucho a través de mis emociones. Y bueno, y tenía un problema de peso al nivel de que el médico me dijo, tenés que bajar de peso porque te estás lastimando la espalda. Y bueno, empecé la medicación, bajó mucho mi ansiedad, bajé de peso, además estaba con los 12 años más o menos, entonces ahí justo estaba como en la pubertad donde uno pega el estirón y de golpe como que se juntan todas esas cosas. Y bueno, y ahí empecé a mejorar mucho en la escuela, empecé a sentirme como que tuve mucho más reconocimiento de golpe, las maestras de golpe les parecía como que yo me sentí importante con las maestras, porque siempre me habían ignorado, siempre me sentía que me odiaban, porque yo era siempre la que levantaba la mano y decía no entiendo 3 veces, porque yo realmente hasta que no entendía no iba para levantar la mano.
pero me seguían explicando de la misma manera todo el tiempo, entonces yo la verdad es que no es que porque me expliques lo mismo con las mismas palabras voy a entenderlo. Mi mamá peleó muchísimo en el colegio para que me dieran los cambios, por ejemplo, no me diferenciaban las preguntas, a mí me pasaba que las preguntas estaban muy pegadas, y a mí me costaba verlas, me mezclaba mucho. Entonces les pedí cosas mínimas, como ponerme un interlineado entre las preguntas, ¿no? Pero uno, generalmente, y esto pasa mucho en la Argentina, uno se adapta solo al mundo. Es como, yo a veces hablo con mi hermana que es zurda y siempre me dice, el mundo no está hecho para zurdos. Bueno, el mundo no está hecho para gente que es neurodivergente. El mundo está hecho para gente neurotípica y especialmente la educación. Y bueno, y esto es algo que me costó muchísimo y tuve que aprender mis propios métodos para estudiar. Yendo a universidad y colegio privado, igual, yo creo que no es un tema de qué escuela vas, es un tema de la educación en general y de cómo está armado nuestro sistema educativo. Pero bueno, con el tiempo me fue muy bien, empecé a mejorar mucho en mi educación, en mi vida social también, me puse de novia, estuve de novia por 5 años, y después, nada, amistades, la verdad en el colegio no muchas porque mis compañeras no eran de lo mejor, que les diga, como que mejor alejarse que quedarse. Pero empecé a tener amigas en otros ámbitos, y en el colegio terminé como cuarto mejor promedio. Nunca fue algo que me esforcé mucho por el promedio, la verdad es que nunca me interesó a mí las notas, pero me iba bien y los profesores generalmente me querían mucho porque siempre hablaba mucho y era muy extrovertida. Y siempre me gustó hablar con gente más grande porque me aburría un poco la gente de mi edad. Pero bueno, así terminé el colegio y después me fui a la universidad y como vos dijiste, estudié Relaciones Internacionales. Pero bueno, creo que eso fue un poco de mi vida. No sé si tienen alguna pregunta en particular, quieren que hable de algo más, Esther. ¿Y en la universidad se te presentó alguna dificultad en el estudio? Sí, de hecho, a ver, yo siempre tuve, lo que más tuve problemas fue matemática. Mi problema mayor quizás fue que o sea, tuve que aprender a organizarme, porque la universidad no es lo mismo que el colegio. En la universidad, y más cuando, por lo menos en mi carrera, es un poco como el método socrático, que vos lees para la clase y te llaman así de golpe y te piden, te hacen una pregunta al frente de todo el mundo. Uh-huh. Y si vos no la sabés, no solamente quedás pésimo, sino que te ponen una mala nota en el trabajo de clase. Además, yo en mi universidad estaba becada y tuve que mantener un promedio, con lo cual, obviamente, para mí era un montón de presión. Y yo, estudiando ciencias sociales, leía 300 páginas por semana. ¿Saben lo que es organizarse para leer 300 páginas por semana? Algo que capaz no tienen ni idea. O sea, cosas que, aparte, cosas en inglés, digo, no es que estaba todo en mi idioma, y era un desafío. Y además de leer esas 300 páginas, hacer ejercicios de economía o de matemática, cosas que me costaban más que leer todavía, pero obviamente tenés que leer 300 páginas, te guste o no leer, y seas bueno o no leyendo. Así que mi dificultad mayor fue organizarme. De golpe tuve un montón de carga y un montón de ciencia que no había visto antes. Y ahí empecé a darme cuenta que tenía que organizar con mucho más tiempo de anticipación para proyectos, para entregas y obviamente para estudiar. Para estudiar capaz empezaba un mes antes a fijarme que tenga los resúmenes, las notas de clase completas, que haya leído todos los textos, y después, siempre ser muy particulares, eran un tema entra en una sola hoja. Y es difícil llegar a ese nivel de resumen, muy difícil. Para llegar a resumir un tema en una sola hoja tenés que entenderlo de verdad. Y a mí eso me ayuda muchísimo. Yo llegaba al examen y me iba re bien, pero tenía que hacer mucho más trabajo que hacía el resto. Y eso era muy desesperante. ¿Sabes? Era una materia en la que no se saca 10 nadie. Era una materia de matemática. Y me acuerdo que yo decía desesperada, decía, yo me saco 4, si esta se saca la nota que no se saca nadie y no estudia la mitad de lo que yo estudio. O sea, yo hacía las guías, teníamos una materia, o sea, generalmente en las materias de matemática teníamos la magistral, donde nos enseñaban la teoría,
y la tutorial donde practicábamos, hacíamos ejercicios. Yo iba con la guía hecha, iba con preguntas. Mi amiga iba con la guía repancha, tranquila, la hacía en la clase. Yo no, chicas, yo me pasaba todo el fin de semana haciendo la guía y llegaba entendiendo menos de lo que había entendido antes. Era muy desesperante. Pero bueno, también me encontré con muchas personas que me ayudaron un montón y creo que gané mucha confianza también en la universidad. Por ejemplo, que vos nos contás de esas estrategias que fuiste armando, también decías que tenías problemas en cuanto a la escuela, cuando era en la primaria. ¿Nunca recibiste una ayuda profesional externa que no fuera tu mamá o vos misma, como puede ser nosotros desde nuestro rol o nuestra profesión, la psicopedagogía? ¿Nunca asististe a un profesional? No, nunca fui a la psicopedagoga. No sé bien, creo que por qué. Muy probablemente quizás porque mi mamá también me ayudaba mucho en mi casa y también mi mamá como que me ayudaba con métodos y cosas que ella iba descubriendo. De hecho, mi abuelo tiene 96 años, él es ingeniero civil y él tiene TDAH. Él hizo la carrera de ingeniería trabajando, durmiendo 4 horas sin ir a cursar, porque no tenía los medios, una familia muy humilde, y se recibió de ingeniero en la UBA, sin medicación y sin nada, ¿no? Con puras estrategias de estudio y con muchísima disciplina. Mi mamá se recibió de médica psiquiatra en la UBA también, sin medicación y con puras estrategias. Y esas estrategias medio que nos las fuimos pasando de generación en generación. Entonces creo que fue una cosa de eso. Y aparte también tuve un poco malas experiencias. Había un psicopedagogo en el colegio que estaba muy desinformado. Y un día me diagnosticó esquizofrenia, como que cualquier cosa. Además de que su capacidad no es de diagnóstico, y un poco creo que me alejé de eso, porque la verdad es que hay veces que con el TDAH, y por eso también empecé Espacio TDAH, que es el Instagram que manejó mi mamá, hay tanta desinformación y tantos profesionales que no saben de lo que están hablando, que mucha gente va y termina perdiendo el tiempo porque alguien viene a decirles, no, pero el TH no existe, o no, vos no tenés TH, vos tenés ansiedad, vos tenés, no sé, otra cosa, ¿no? Y generalmente diagnostican mal y lo llevan a las personas por un mal rumbo, y yo creo que es muy importante encontrar a alguien que te recomienden y que sepa de TDAH, ¿no? Pero no, lo que sí tuve en gran parte de mi secundario fueron acomodaciones. En la universidad no las tuve porque no me las quisieron dar, que eso ya es otro tema. Pero en el secundario hacía exámenes estandarizados que iban para Inglaterra, y estos exámenes estaban todos como, era muy ordenado, muy como institucionalizado todo, y me dejaban tener acomodaciones. Tenía, creo que el tiempo que el resto, porque digo, el tiempo es muy difícil, y después también podía hacer el examen sola, en una habitación sola. A mí me gustaba eso porque me gusta mucho leer en voz alta, y porque me distraigo con gente respirando, o sea, me distraigo con nada. Eh, que es hacer la cantidad de ayuda que tuve en mi educación. Bueno, en cuanto a lo del diagnóstico, no, sí, tenés mucha razón. En cuanto a mucho profesional que quizás no está capacitado o totalmente informado acerca de lo que es el TDAH, además de que estamos en continua investigación, nuevas cosas, nuevas terapias incluso. Entonces, sí, nosotros estamos por salir recién al campo, ¿no? Sabemos, obviamente, las profesoras nos martirizan en estar bien capacitados, en escribir un diagnóstico con lápiz, no etiquetar. Entonces, creo que tenés muchísima razón y está bueno que compartas eso también y podamos decirlo. No sé si mis compañeras quieren realizar otra pregunta. Sí, yo, pero saliendo un poco de lo escolar, en cuanto a las Sí. relaciones personales, digamos, me comentaste que tuviste pareja por 5 años y que también tenías dificultad en esto de expresar tus sentimientos. ¿Cómo fue atravesar todo eso, digamos, con esa barrera, por así decirlo? En realidad, al principio, o sea, como al principio de mi diagnóstico, ahí ya cuando tenía 10, 11 años, no estaba en pareja.
Ahí en ese entonces tenía mucha dificultad para expresar mis emociones, pero con la medicación mejoró muchísimo eso. El registro de mis emociones fue algo enorme para mí. Además, algo que no les conté, que hago un parate acá para contárselos, es que yo tuve anorexia en el medio de todo eso. Mi anorexia empezó muy cerquita de mi diagnóstico de TDAH, bajé muchísimo de peso y tenía muchísimos problemas con mi valorización personal. Eso es algo que también está muy, muy asociado al TDAH, porque generalmente tu vida es pensar que no sos suficiente y ves al de al lado cómo hace las cosas tan fáciles y vos no podés. Y yo no tenía amigas, entonces moría por llamar un poco su atención. Entonces, todo ese proceso de la anorexia me ayudó muchísimo también a aprender un poco más a registrar mis emociones. Y a pesar de que también la anorexia es algo que puede pasar cuando uno tiene TDAH y está bastante vinculado, como lo es la bulimia también, no se los cuento por lo que me pasó, sino porque realmente eso me trajo mucho ejercicio de este tema emocional. Y cuando tuve mi primer novio, que lo tuve a los 15 años, mi primer novio estudiaba ingeniería. Mi novio actual es ingeniero también. No sé si ven el patrón, pero me ayuda mucho porque su cabeza era muy ordenada. Mi novio actual tiene TDAH, mi novio anterior no tenía TDAH, que es una gran diferencia. Pero en el tema emocional, la verdad es que por suerte me pude comunicar. Quizás aprendí como cualquier persona que aprende, ¿no? Si con o sin TDAH, de una relación, teniendo 15 años, hasta los 20, un montón de cosas como cualquier otra persona. Pero bueno, la verdad es que por suerte pude comunicarme y siempre traté de tener estos vínculos lo más sano posibles, en las que te digo cómo me siento y vos me escuchás, y bueno, y es también el enojo, ¿no? Cuando uno tiene TDAH, las emociones hay veces que se van de mambo. Capaz vos no pensás en lo que estás diciendo y sos muy impulsivo y podés pasarte con lo que le decís a alguien, que es algo que también aprendí mucho a hacer y a calmarme un poco y a bajar mi ansiedad y a pensar un poco más antes de hablar, que creo que es algo que también muchas veces rompe muchas relaciones. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, nos pareció muy buena esta entrevista, me pareció muy provechoso poder también que nos cuentes acerca de las emociones, de las distintas estrategias. Así que te pedimos, te damos las gracias por haber compartido tu tiempo y también contarnos, ¿no? Entonces, daríamos por terminada la entrevista aquí. No sé si querías decir unas palabras. Nada, muchas gracias por invitarme. Y la felicito de nuevo por focalizarse en algo que es súper invisible y también por estar estudiando y me alegra la gente que van a atender y que cuando atiendan a alguien y vean a alguien puedan ser esas personas que le puedan decir a un padre, se me parece que puede haber TDAH, y me parece bárbaro esto de no rotular con un lápiz. A mí me pasó que yo me rotulé toda mi vida. También me rotularon, pero para mí lo más fuerte es cómo uno ve ese diagnóstico. Y siendo chiquito hay veces que uno no tiene la madurez suficiente como para entender que uno no es un diagnóstico, sino que sos una persona, que está bien tenés ese diagnóstico, pero no significa que lo seas. No significa que yo soy TDAH, sino que tengo TDAH. Me parece súper importante y las recontra felicito por tener esos valores y por llevarlos a todos los rincones a donde puedan atender. Y obvio que cuando se reciban, avísenme que las meto en el mapa de profesionales de TDAH que tenemos en esta TDAH ahí como para los rincones de gente que pueda atender a otros sin desinformación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Bueno, de esta manera se da por terminada la charla. Esperamos que haya sido de su agrado y su interés. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, luego de haber escuchado esta hermosa experiencia que nos comentaba Lucía, como así la intervención de nuestros alumnos aquí de la universidad,
En nombre de la institución les doy las felicitaciones por el empeño desarrollado en esta actividad virtual y los invitamos a seguir visitando nuestros canales oficiales de Facebook, Instagram y YouTube para conocer más sobre la universidad y nuestras clases abiertas. Muchas gracias. Muy buenas tardes.